Estamos en línea a esta hora de la mañana. La pregunta es, ¿cuántas veces una persona ha querido divorciarse y ha tenido que esperar el trámite engorroso del Poder Judicial de 1, 2, 3, 4, 5 años para que le salga el divorcio? De repente, hoy es mucho más rápido el tema, en algunos casos, de la manutención, de que el padre pueda pasarle a los hijos o pueda pasarle a un hijo extra matrimonio. Si no, a veces esto se ha alargado muchísimos años en el Poder Judicial, de repente porque la vecina o el vecino levantó un muro 1 centímetro más allá de su lindero que no le correspondía, o porque hizo un jardín en un área de retiro que era común para toda la vecindad. Entonces, todas esas cosas muchas veces denotaban mucho esfuerzo, dinero y tiempo. Hoy, la conciliación extrajudicial y los conciliadores extrajudiciales se han convertido como en el panadol de todo este tema, ¿no? Para poder en un día, en una semana, llevar la solución a los hogares en el tema de la manutención, en el tema del divorcio, del arreglo de linderos. Para eso vamos a conversar con el doctor Ronald Yontoc Ramos, director de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Ronald, ¿cómo estás? Muy buen día, un gusto saludarte. ¿Y cuán importante es la conciliación extrajudicial hoy en nuestro país? Cuando tenemos un poder judicial que no vamos a hablar de la corrupción, pero vamos a hablar de sobrecargado de denuncias, de cargas procesales. Muy buenos días, Marco. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, la conciliación extrajudicial en el Perú, a través de la ley 26.872, surge como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos a efectos de poder, efectivamente, como tú muy bien lo graficas, de poder descongestionar la carga procesal en el Perú. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un ser humano, un ciudadano peruano, tiene problemas sobre una obligación de dar suma de dinero, un incumplimiento de contrato, un desalojo, una indemnización por daños y perjuicios, efectivamente puede recurrir al Poder Judicial, puede recurrir a un centro de conciliación en lugar de ir al Poder Judicial para efectos de solucionar de forma pacífica su conflicto. Ello ayuda a descongestionar de forma basta, la sobrecarga en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene muchos juicios y siempre nos paramos quejando, por ejemplo, de que el Poder Judicial es demasiado lento, ¿no? En cambio, en la conciliación extrajudicial puede ser que si ambas partes se ponen de acuerdo, hoy día mismo, por ejemplo, podrían solucionar su conflicto. También la conciliación extrajudicial, por ejemplo, es muy económica, es decir, hay un pago único dependiendo del centro de conciliación y con ello nos evitamos, por ejemplo, el pago de abogados, de tasas judiciales, el pago de cédulas y toda esa situación. Ahora, Ronald, la gente puede decir, pues, oye, pero qué bonito, Ronald me está diciendo todo esto, pero ¿quién me da la legalidad de lo que yo estoy hablando y de lo que he conciliado en esa reunión? Ah, claro, la ley de conciliación le otorga a una acta de conciliación, la misma que haya terminado a través de un acuerdo o un acuerdo parcial, le da el carácter como si fuera una sentencia judicial. Es decir, casi tiene los mismos efectos, es un título de ejecución, de tal manera que ante el incumplimiento de una de las partes, por parte, por ejemplo, del acuerdo a que se ha firmado, uno puede recurrir al Poder Judicial para efectos de ¿qué? De poder ejecutar ese acuerdo, de dar cumplimiento a ese acuerdo. O sea, se tiene la garantía que lo que se acuerda en un centro de conciliación va a ser cumplido por imperio de la ley. El juez lo va a obligar a que se cumpla con ese acuerdo. No lo cumplo. Si yo no lo cumplo, entonces el juez te obliga a que lo cumplas. Ya. Así es, o sea, tiene una fuerza tal como si fuera una sentencia judicial. ¿Por qué? Porque el tema se solucionó a través de un acta. ¿Cuáles son los temas más recurrentes en un conciliador? Por ejemplo, hay temas como la obligación de dar suma de dinero, ¿no? Por ejemplo, hay personas de que la otra persona le dio un dinero, le prestó dinero y no quiere pagarle. Entonces se recurre al centro de conciliación para efectos de mandarle una invitación de conciliación y puedan tratar el tema de forma pacífica. Hay que recordar siempre que en el Poder Judicial una de las partes pierde y una de las partes se queda insatisfecha. En cambio, la conciliación extrajudicial es diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tratamos de que a través de concesiones recíprocas las dos personas puedan mantener su relación amical, familiar, no se dañen, pero
pueden llegar a un acuerdo. Ambos quedan satisfechos. Nos ahorramos tiempo, nos ahorramos dinero y las relaciones interpersonales no pueden ser dañadas. Luego, por ejemplo, tenemos el desalojo. El desalojo, claro, por ejemplo, por falta de pago, por un incumplimiento en los contratos, en las cláusulas. También tenemos indemnizaciones, por ejemplo, por un accidente de tránsito. También es importante lo que tú en el momento, al inicio de la entrevista manifestabas, por ejemplo, que la conciliación ayuda, por ejemplo, en los divorcios. Efectivamente, por ejemplo, cuando dos personas quieren divorciarse por mutuo acuerdo, pueden recurrir a un centro de conciliación para efectos de poder conciliar 3 materias, hasta 4 materias en materia de familia. Por ejemplo, puede ser sobre alimentos, régimen de visitas, la tenencia y la liquidación de las sociedades gananciales. Solamente esos cuatro puntos. Esos 4 puntos. El resto lo tiene que disolver. Ya lo puede, si ya nos pusimos de acuerdo sobre esos 4 puntos. Que son los básicos, creo. Que son los básicos, claro, son los fundamentales. Podemos recurrir a, por ejemplo, una notaría o una municipalidad para efectos de que pueda romper el vínculo matrimonial. Antes no ocurría eso. Tendríamos que ir nosotros al juicio y tremendamente. Entonces, estos mecanismos alternativos de resolución de conflictos realmente son una puerta, son algo fundamental en nuestra sociedad que debe tener la difusión debida a efectos de poder contribuir con la cultura de paz de nuestros ciudadanos. ¿Cuánto se demora una conciliación? Una conciliación, por ejemplo, de manutención, de pasarle una pensión a un hijo. El procedimiento conciliatorio tiene 30 días calendarios de duración, ¿no? Si supongamos de que no se puede conciliar, ya tendrá que recurrir al Poder Judicial. Pero sin embargo, todo esto depende mucho de la voluntad de las partes. Si nosotros tenemos un conciliador muy bien formado, que puede persuadir, puede informar a las partes, diciéndole cuáles son sus ventajas, cuáles son los fines, qué es lo que va a ganar a través de la conciliación extrajudicial, ¿cuál es lo beneficioso? Entonces la conciliación extrajudicial podría salirse el acuerdo hoy día mismo, en ese mismo momento. Ellos recurren al centro de conciliación y ese mismo día podría levantarse un acta por acuerdo total. Ahora, es muy ventajoso. Por ejemplo, vamos a una conciliación, hay un hombre y una mujer que quieren, la mujer quiere llegar pues a conciliar, ella quiere 200 soles, no le puedo dar 200, le puedo dar 100, hacemos un acuerdo y podemos poner una adenda que diga que en los próximos meses esto se va a subir a los 200 de acuerdo a cómo vaya aumentando la... Claro, todos los acuerdos dependen de la voluntad de las partes. E inclusive nosotros podríamos, como la ley lo faculta, de que el conciliador pueda tener alternativas de solución. Por ejemplo, cuando dos ex esposos, ¿no?, se están peleando, las emociones están muy crispadas, de tal manera que nosotros como conciliadores podemos ayudarle a que tengan alternativas. Por ejemplo, decirle, si supongamos de que nuestro ex esposo es un vende verduras en el mercado, imaginemos, ¿no? Entonces le podemos decir 100 soles te doy en efectivo y el resto yo te doy, por ejemplo, en frutas, en verduras, y se podría conseguir. Todo depende de la voluntad de las partes y que el conciliador esté bien formado para que dé propuestas alternativas inteligentes y las personas puedan vivir en paz, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho de que a través de esta entrevista la ciudadanía puede enterarse lo ventajoso que es la conciliación extrajudicial, ¿no? Y puedan pues tomar decisiones adecuadas y no dejarse llevar muchas veces por la cólera, ¿no? Claro, porque incluso a veces yo he escuchado que dicen, bueno, yo voy a pagar la mitad del colegio y tú la otra mitad. Exacto. Yo voy a pagar la mitad de esto. Entonces llegas a un acuerdo muy ventajoso para las dos personas. Exacto. Incluso yo he tenido la oportunidad de ver que fueron a un conciliador y al final salieron nuevamente amistados y ya no se divorciaron. Exacto, entonces, sí, ¿no? Sí es cierto. Es muy, muy ventajoso. Aquí hay que recordar mucho lo que decía Cisneros, ¿no? Cisneros siempre decía a los alumnos, le hacemos recordar esa frase siempre. A veces hay problemas de comunicación entre las personas que están en conflicto, y él decía una frase que es fundamental recordarla. Dice, no es lo que dices, sino cómo lo dices, ¿no? El tonito, ¿no?, que utilizas para decirlo. Nuestros conciliadores, los que formamos, tratamos de enseñarles esas técnicas de comunicación para efecto de que las personas se puedan acercar. De repente ellos tienen problemas de comunicación y ellos en realidad tienen intereses comunes, pero producto de que se comunican mal, se dicen
agrediéndose, se dicen lo que quieren, faltándose el respeto. Nosotros tratamos de que eso no ocurra para efectos de que ellos lleguen a una cultura de paz, ¿no? Es importante. Ronald, pasan los 30 días y no hemos llegado a conciliar, ¿no? ¿Puedo volver a tomar una conciliación o queda solamente en los 30 días? No, yo podría, ¿cómo se llama? Si no he recurrido aún al Poder Judicial, si no ha sido judicializado, yo tengo la oportunidad, la ley me da para que yo pueda recurrir nuevamente a un centro de conciliación. No tiene límite en ese sentido. Ya. Sin embargo, si ya está judicializada la pretensión, ahí ya no, porque ya es el órgano jurisdiccional quien va, ¿cómo se llama?, a dilucidar el conflicto que tienen estos dos seres humanos, ¿no? Una vez que mete las manos el Poder Judicial, ya no hay marcha atrás, salvo a través de una conciliación judicial, que es otra cosa diferente a lo de nosotros, ¿no? Que es la conciliación extrajudicial. Ya, así es. Eso sí, eso es importante saberlo, porque alguien puede decir, no, pero ya yo lo denuncié, ya le inicié un juicio, pero de todas maneras vamos a ¿cómo se llama? A un vamos a conciliar. A conciliar, ¿no? Claro, no, eso, ¿cómo se llama? No ocurre, de repente en la práctica podría, pero no, una vez que el Poder Judicial ya tiene las manos sobre el asunto, ya está judicializado, ya no se puede. Ahora, yo he hecho pues la denuncia, está en el juzgado tal, el doctor, en mi caso lo está viendo, está con el juez Ronald, ¿no? Él puede decir, señores, bueno, este proceso va a demorar bastante, ustedes ya saben, ya está la denuncia, hemos tenido el primer careo, pero yo les recomiendo que ustedes vayan donde un conciliador antes de seguir avanzando. Claro, lo que sucede está de que ello ocurre, sino que eso se llama la conciliación judicial ya. Es decir, dentro de la propia audiencia, el juez también tiene que propiciar la conciliación para efectos. Si no lo pudo hacer el conciliador extrajudicial, entonces va a existir una etapa, cuando se inicie el proceso en la audiencia, le va a decir, pueden llegar a una conciliación, y es por esa la razón que los jueces también, por ejemplo, tienen que tener habilidades antes de perder tiempo en el judicial, ¿no? Pero para eso, por ejemplo, son cosas, la conciliación son técnicas que se utilizan, técnicas de comunicación, técnicas de negociación. ¿Por qué? Porque un conciliador se vuelve un negociador. O sea, no es cualquier cosa, es algo muy importante. Y para eso, por ejemplo, nosotros a veces vemos cuando hay conflictos sociales en nuestro país. Yo no soy una persona católica y, por ejemplo, veo que hay personas, padres, curas, con buena voluntad van para poder el conflicto social, tratar, ayudar a su solución. Sin embargo, yo desde mi punto de vista veo que es un error, porque ahí debería ir un negociador, una persona que conozca las técnicas de comunicación, técnicas de negociación, a efectos de que pueda ver la cosmovisión de ese ser humano para efectos de poder arribar a un conflicto. No solo hay que tener buenas intenciones, hay que conocer las técnicas de comunicación, técnicas de negociación para efectos de poder llegar a acuerdos. Porque de muy buenas intenciones yo puedo poner paños fríos a las cosas. Claro, pero en el fondo no hemos mejorado nada, simplemente lo apaciguamos, pero el conflicto va a seguir allí, pues el conflicto va a seguir ahí y de repente podemos llegar a un acuerdo, pero esos acuerdos no están legitimados, esos acuerdos, si yo firmo un acuerdo simplemente por una presión, una situación así, entonces de repente yo no lo voy a cumplir. Lo que se quiere es que esos acuerdos sean legítimos, que ambos estemos de acuerdo para efectos de incidir en la tasa de cumplimiento y de esa manera los acuerdos puedan cumplirse, ¿no? Cumplirse. Eso es importante. Ahora, una conciliación pues me cuesta una mínima parte. Estamos hablando hasta de 500 soles, por ejemplo, mínimo. ¿El costo de una conciliación? No, una conciliación extrajudicial. Es más, por ejemplo, existen centros de conciliación gratuitos, que son los que da el Ministerio de Justicia, para efecto que las personas vayan y concilien, pero también existen centros de conciliación privados. Los costos de un centro de conciliación, dependiendo de la ubicación dentro de Lima, pueden fluctuar, por ejemplo, 80 soles, 100 soles, 150 soles. Entonces, son costos muy baratos, muy accesibles a nuestra ciudadanía para efectos de poner, por ejemplo, ¿cómo se llama? Fin a un conflicto. Mire, los 80, 100, hasta 200, 300, 400. A lo que le pueda costar en un juicio en un abogado, los honorarios de un abogado, las tasas judiciales, las cédulas judiciales, todo ello, la demanda de tiempo, porque uno deja de trabajar. Exacto. En cambio, luego de ello también el desgaste psicológico que uno tiene en un proceso judicial, toda la conciliación, todo eso lo supera. Es económica, es rápida, los conflictos, pues, el acta de conciliación tiene el carácter como si fuera una sentencia judicial, entonces ello nos ayuda a dar por finalizado un conflicto a través de esa acta. Y si vemos de que uno de ellos ha incumplido,
recurrimos al Poder Judicial para poder solicitar su cumplimiento. Entonces existen todas las garantías para que la conciliación pueda tener mucho éxito en el Perú. Nosotros debemos, tal como dice la ley en su artículo 1, debemos contribuir a la institucionalización de la conciliación. ¿Qué es lo que quiere decir la institucionalización de la conciliación? Es que cuando dos personas tengan un conflicto, la primera respuesta, la respuesta primaria ante ello sea recurrir a conciliar y no ir al Poder Judicial. No judicializarlo, sino pensar en la conciliación, en el diálogo para superar nuestras diferencias, mi estimado Marco. Tú diriges el Centro de Conciliación Extrajudicial del Tribunal Judicial Privado, ¿no? Cuéntame sí. Un poco. Bueno, nosotros tenemos una asociación sin fines de lucro que se llama el Tribunal Jurisdiccional Privado y tenemos un centro de conciliación donde ofrecemos el servicio de conciliación y tenemos un centro de formación de conciliadores. Entonces, a través de ese centro de formación, nosotros capacitamos a conciliadores extrajudiciales, los hacemos también que practiquen y vean audiencias reales en nuestro centro de conciliación para efectos de poder contribuir con de repente nuestra experiencia y los colegas que nos acompañan, que tienen mucha experiencia en la conciliación extrajudicial, capacitando para efectos de poder contribuir en la cultura de paz de nuestro país, ¿no? Este centro de formación es muy importante, porque se han formado gente de Lima y de varias partes del Perú han venido también a formarse, y esto es muy, muy importante. ¿Cuánto dura la capacitación? Una capacitación de un centro, dependiendo de cómo se programe un curso, pero nuestros cursos, por ejemplo, son sábados y domingos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y nosotros tenemos 2 meses de una capacitación teórica, lectiva, tal como exige el Ministerio, y 2 semanas donde hacemos prácticas, una parte de afianzamiento. Pero prácticas rígidas para efectos de poder, claro, para poder, todos los conocimientos que aprendimos puedan ser volcados a través de esa parte, ¿no? En esa parte nosotros vigilamos que el conciliador, el futuro conciliador, pueda pues ejecutar las técnicas de negociación, las técnicas de comunicación. Ahora no vayan a creer que porque van a estudiar para conciliador van a ser conciliadores, ¿no? Porque claro, también hay un examen y el que por pasa, supuesto, pasa, y el que no se queda ahí. Exacto, lo que sucede es que nosotros brindamos el servicio, estamos autorizados por el Ministerio de Justicia, pero sin embargo la acreditación la da el mismo Ministerio de Justicia. Exacto. Quien te acredita es el mismo Ministerio de Justicia. Entonces nosotros informamos si tienes las habilidades, tienes los conocimientos, has aprendido, das el examen es riguroso y tú lo logras pasar. ¿Dónde está ubicada? Nosotros tenemos nuestra sede institucional en la avenida Tacna 329, oficina 602, cercado de Lima, ¿no? A cuadra y media de la Iglesia de las Nazarenas, pero las clases se dictan en la avenida Santa Cruz, a 2 cuadras por el Ministerio de Justicia, en el Colegio de Psicólogos del Perú. Tenemos un convenio, ¿cómo se llama?, con el Colegio de Psicólogos, con el Consejo Directivo de Lima, ¿no?, Callao, en donde nosotros llevamos a cabo ahí las clases los sábados y domingos, ¿no? Qué bueno, ahí los visitaremos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Ronald. Ha sido el doctor Ronald Yontoc Rojas, de la Ramos, de la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Estamos en línea.